Buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro seminario, a otra sesión del seminario de matemáticas aplicadas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Ruth Corona. Ella es licenciada en matemáticas aplicadas por la UAM, maestría en ciencias matemáticas y estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas por el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Muchas gracias, Ruth, por aceptar la invitación. Adelante. Gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos los aquí presentes para escuchar este seminario. También gracias al doctor Barradas por la invitación y por supuesto a Adriana por la gestión para esta estancia. Bueno, el día de hoy la plática se titula Modelos para el estudio de enfermedades transmitidas por el medio ambiente. Bueno, ¿y qué vamos a entender por medio ambiente? Pues va a ser justo el aire, el agua o incluso también objetos que pueden portar bacterias o algún patógeno y que una vez que el individuo lo toca puede también ser portador, pero también si llega a tener contacto con mucosas o saliva, pues también puede haber una transmisión. Bueno, entonces eso va a ser nuestro ambiente. Y un ejemplo claro de enfermedades transmitidas por el ambiente es el cólera. El cólera es una enfermedad que se transmite por consumo de agua contaminada y que en la actualidad ya se encuentra pues, erradicada aquí en México. Sin embargo, hay otras regiones en el mundo que siguen teniendo ciertos brotes, incluso pues eventualmente. Comúnmente estas regiones se caracterizan por ser regiones de pues, bajo desarrollo, incluso pues, son comúnmente localizadas en África y siguen siendo un problema. Bueno, entonces, así como pasa en el cólera, bueno, puede pasar con otras enfermedades, que la sintomatología de esta enfermedad puede darse en varios niveles. En general podemos clasificarla en tres: que sea una enfermedad aguda o con síntomas leves, una enfermedad crónica, donde incluso está en riesgo la vida, y una enfermedad asintomática. Esa enfermedad asintomática incluso podemos llegar a ser portadores, o sea, o mantenernos asintomáticos por un largo periodo de tiempo y después de un tiempo, ahora sí pues activarla, bueno, se activa dentro de nuestro organismo y provoca comúnmente una enfermedad crónica. Bueno, entonces los asintomáticos, así como yo creo que todos sabemos en COVID, pues siguen siendo pues de consideración en los modelos y por supuesto en la epidemiología. Bueno, ahora, ¿a qué se deben estos niveles? Comúnmente, pues los podemos asociar a nuestro sistema inmune o también a la edad del individuo, pero en este caso también pues lo vamos a asociar al tipo de fenotipo que te infecta, ¿no? Entonces, las bacterias tienen diferentes fenotipos, entonces esos fenotipos vamos a entenderlos como variedades o como pues, variedades de la bacteria, en este caso del cólera, y hay ciertos fenotipos que te pueden provocar esas enfermedades crónicas. En el cólera es el fenotipo O1 y el O139. Entonces, de hecho, esos son los que se caracterizan por brotes epidémicos y también porque pues ya presentan cierta resistencia a antibióticos. Entonces, si contraemos otro fenotipo, comúnmente pues vamos a mantenernos con una enfermedad aguda, que en el cólera pues simplemente es tal vez malestar estomacal, diarrea, pero no esté tan prolongado y que con antibióticos se cumple. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos interesa de estas enfermedades? En esas enfermedades nos interesa saber bajo qué condiciones se genera un brote, bajo qué condiciones puede prevalecer una enfermedad crónica o asintomática dentro de una población, o si va a haber algún caso donde yo pueda controlarla y a lo mejor nada más tener la enfermedad leve. Entonces, esos son el tipo de problemáticas que surgen al estudiar enfermedades. Entonces, en epidemiología es muy común usar modelos compartimentales. ¿A qué se refiere esto? Pues a que nosotros vamos a dividir a la población dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos. Entonces, en este caso tenemos a una población susceptible que al entrar en contacto con el ambiente contaminado bajo una tasa beta puede padecer los tres niveles de la enfermedad. Entonces, va a pasar a un compartimiento de enfermos leves, con una proporción sigma, perdón,
a una proporción de sintomáticos crónicos con una proporción épsilon, y el resto voy a suponer que se mantiene como asintomático. Entonces, lo que les comentaba es que una vez que estamos en el compartimento de sintomáticos, podemos activar la enfermedad ahora crónica, que se refiere a esta flecha, y al estar en estos compartimentos, pues estamos suponiendo que estamos bajo el suministro de antibióticos, ¿no? O de algún tratamiento. Entonces, aquí aparecen nuestras tasas de recuperación. No estamos haciendo énfasis en que es por un tratamiento o por el sistema inmune, simplemente recuperación gamma para los sintomáticos leves. Los crónicos, estoy suponiendo que no se pueden recuperar completamente o directamente, sino que antes de recuperarse completamente pasan otra vez al compartimento de asintomáticos. Y esto sucede, por ejemplo, en el cólera porque cuando desaparecen los síntomas crónicos, todavía los individuos siguen portando esas bacterias y después de un tiempo ha habido casos que vuelven a activarse. Entonces, siguen siendo portadores aunque ya no tengan pues algún síntoma visible. Entonces, por esa razón es que primero pasan al compartimiento A con una tasa teta y finalmente se recuperan con una tasa kappa, pero esa tasa pues es muchísimo más pequeña que la tasa gamma, ¿sale? Ahora, estamos también suponiendo que pues todos estos compartimentos van a alimentar nuestro ambiente pues contaminado, ¿no? Entonces, aquí es una suposición tal vez fuerte, que estamos suponiendo que todos estos compartimentos infectados infectan a la misma tasa sí, pero bueno, eso nos va a permitir hacer ese análisis matemático. Entonces, lo primero que hacemos una vez que ya tenemos nuestro compartimiento, pues es buscar esos puntos de equilibrio y bajo qué condiciones podemos alcanzarlos y si tenemos estabilidad o inestabilidad. Entonces, bueno, pero antes justo el modelo, en las ecuaciones diferenciales son estas. Entonces, recordemos que el modelo en ecuaciones diferenciales vamos a escribir una ecuación por cada compartimento. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más a modo de visualización, estoy señalando en verde el cómo se infecta un susceptible y el cómo se reparte esa infección entre los 3 compartimentos infectados. Y acá también algo que quiero recalcar es que el nivel, o más bien, el nivel de contaminación del ambiente, lo estamos suponiendo que sigue un modelo logístico. Esto ya que es, bueno, si recordamos, un modelo logístico tiene una capacidad de carga, entonces eso nos dice que no puedo contaminar el ambiente de manera infinita, sino que llego aquí a una capacidad de carga de 1, y obviamente aquí está multiplicado por nuestra tasa de infección, que es tanto por los individuos infectados como por una pues, tasa externa. Bueno, entonces, ahora sí, para analizarlo, lo que hicimos fue primero suponer que tenemos una población constante. Eso, constante y bueno, estandarizada aún. Eso nos permite reducir el número de ecuaciones diferenciales, simplemente, bueno, haciendo C igual a 1 menos S menos A menos I. Y entonces, este nuevo sistema de ecuaciones solamente va a tener 2 poblaciones infectadas, los asintomáticos y los sintomáticos leves, pero bueno, de manera implícita sabemos cómo calcular los crónicos. Y para analizarlo, lo que también hicimos fue considerar a esa capa, a esa tasa de recuperación de los asintomáticos como cero. Eso también nos permitió hacer pues ese análisis matemático. Entonces, una vez que tenemos esta reducción y esos parámetros establecidos, buscamos primero el punto libre de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo nivel de contaminación en el ambiente, que tampoco tengo ninguna población en los compartimentos de asintomáticos ni de enfermos leves. Entonces, toda mi población es susceptible. Ahora, este punto de equilibrio va a ser asintóticamente estable si este eigenvalor de la matriz jacobiana evaluada en este punto justo es menor que 1, ¿no? Entonces, recordemos que un punto de equilibrio es asintóticamente estable si todos los eigenvalores son negativos. Entonces, en estos dos, pues no hay mayor duda, solamente digamos que el que uno que puede cambiar es este. Entonces, si es menor que 1, puedo asegurar que es localmente asintóticamente estable, y si es mayor que 1, tengo inestabilidad. Ahora, ¿qué es ese parámetro?
Ese parámetro no es un número reproductivo básico. ¿Por qué? Porque en este caso solamente depende de las tasas de contaminación del ambiente. Entonces, no depende de nuestras tasas de infección con los individuos. Pero lo que nos está diciendo es, pues esa razón de cambio de la tasa de contaminación externa del ambiente con respecto a la tasa de limpieza. Entonces, ¿cuándo es mayor que 1? Cuando contamino más el ambiente que cuando lo estoy limpiando. Y aquí, pues, ponemos el diagrama, solamente proyectando con respecto al nivel de contaminación del ambiente, y para que yo esté en el punto de equilibrio libre de la enfermedad, estoy en el nivel 0, ¿no? Entonces, aquí, no sé si se alcanza a ver los colores, voy a denotar que tengo estabilidad con un color azul, que va de 0 hasta el valor de 1, de T0, y con color rojo y punteado para valores mayores que 1. Entonces, hasta ahí tenemos nuestro primer resultado para el punto de equilibrio libre de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con los endémicos? En este caso, un endémico pues ya se caracteriza porque no tengo la población completamente libre de la enfermedad. Puedo tener ciertos niveles de asintomáticos, de sintomáticos y por supuesto también de ambiente. Y lo que encontramos es que los puntos de equilibrio endémicos tienen esta forma, que bueno, aquí se ve bastante borrosa, pero algo que es importante recalcar es que pudimos escribirlo en términos del nivel del ambiente contaminado, de ese E asterisco. Y ahora, ¿qué es ese E asterisco o de dónde surge? Ese E asterisco van a ser las raíces de este polinomio cuadrático, que depende tanto de E como de T0. Este polinomio cuadrático tiene estos coeficientes que pues podemos ver que también dependen de ese valor de T0 que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es pensar si ese T0 es mayor que 1. ¿Qué pasa cuando es mayor que 1? Evalúo el polinomio en 0, cuando E vale 0 y cuando E vale 1. Y lo que observamos es que en 0 nos queda el término independiente, que es menor a 0, y en 1 nos queda esta expresión, que es positiva. Entonces, con eso garantizamos que existe un punto de equilibrio endémico. Entonces, cuando nosotros tenemos el T0 mayor que 1, ya habíamos visto que esto era, bueno, que el libre de la enfermedad era inestable, y lo que ahora encontramos es que con esta condición encontramos una bifurcación hacia adelante, donde, pues, para cada nivel de T0 tengo ese punto de equilibrio endémico. Y nosotros demostramos que esta rama de bifurcación es localmente, asintóticamente estable. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando T0 es 1? Cuando T0 es 1, pues desaparece el término independiente y entonces nuestras únicas soluciones es el endémico, perdón, el libre de la enfermedad y este endémico. Ahora, para que sea en verdad endémico ese nivel, pues necesito que sea un número entre 0 y 1, ¿no? Y en particular necesito que el numerador sea positivo y menor que 1. Entonces, esa condición nos está dando otro parámetro, que voy a denotarlo como R asterisco. Y ese parámetro necesito que sea mayor que 1 para que exista este endémico. Entonces, ese parámetro, si nosotros, bueno, ya desarrollamos estos términos, tiene esta forma. ¿Y cómo podemos entender este parámetro? Si recordamos las definiciones de los parámetros, esta es nuestra tasa de infección del ambiente a la población. Estas van a ser nuestras tasas de recuperación y también pues nuestra tasa de muerte. Entonces, prácticamente lo que tengo es una fuerza de infección de nuestros compartimentos, o más bien, es una tasa de infección ahora de las bacterias resistentes, las que provocan una enfermedad asintomática o crónica. Y esto está ponderado también por cómo estoy alimentando ese nivel de contaminación con respecto a cómo estoy ahora limpiándolo. Pero ojo, esta tasa de contaminación ya no es el rojo, ya no es la tasa de contaminación externa, sino ya es la que provocan los mismos individuos infectados. Entonces, lo que nos está diciendo este parámetro es prácticamente el cómo está influyendo nuestra población infectada con bacterias resistentes a que persista esta enfermedad. Y bueno, entonces, eso es para T0 igual a 1. Ahora, con respecto a T0 menor que 1, lo que nosotros pudimos encontrar es que existen dos puntos de equilibrio endémicos, siempre y cuando ese T0 sea mayor a un umbral T asterisco más, que es este, y ese R asterisco siga siendo mayor a 1.
¿no? ¿Esto qué significa? Que ahora en lugar de tener una bifurcación hacia adelante, lo que tenemos es una bifurcación hacia atrás. Entonces, para ciertos niveles de T0 menores que 1, yo voy a poder tener tanto el libre de la enfermedad como el endémico. Entonces, eso pues nos está diciendo, no solamente basta con que tu ambiente esté limpio, ¿no? O sea, con que reduzcas la tasa de contaminación del ambiente pues, externo, sino también depende de cómo manejas la enfermedad con respecto a la propagación pues, de las bacterias por parte de la población, ¿no? O sea, ese Xi sobre omega nos está dando también esa contribución de la población. Bueno, entonces, aquí ya está justo ese teorema que engloba todos esos puntos. Y tenemos esas dos bifurcaciones. Entonces voy a mostrarles unas simulaciones, no son con respecto a una enfermedad particular, sino simplemente es para visualizar esa llegada a esos puntos de equilibrio. Entonces, en este caso, todas estas van a ser nuestras tasas, nuestra tasa de infección, 0.9, una tasa de recuperación de enfermedad leve de 6 días, de enfermedad crónica de 30, bueno, de pasar de crónico a asintomático de 30 días, 70 años de esperanza de vida. Este phi igual a 1 significa que tengo la misma probabilidad de infectarme por una bacteria sensible o por una bacteria resistente. Y aparte, estoy suponiendo que esta alfa, que es la probabilidad de que mute esa bacteria dentro de mí, es de 100 días, ¿no? Bueno, esa tasa de 100 días. Y la forma en la que estoy contaminando el ambiente, bueno, la población, es del 10%. Y entonces, la primera condición del teorema nos está diciendo que yo necesito una Rho o una tasa de contaminación externa mayor a la tasa de eliminación, que es de 0.1. Entonces, estoy satisfaciendo esa condición, tengo un T0 mayor que 1, y lo que obtenemos es que incluso con una condición inicial, donde toda nuestra población es totalmente susceptible y el nivel de contaminación inicial es de 1%, yo puedo llegar a ver un brote que incluso en 100 días llego a tener a toda mi población como crónica y también notar que el nivel de contaminación del ambiente no llega a ser completamente, ¿no? En todo el ambiente, no es 1, ¿no? O sea, llega a estabilizarse, pues, abajo del 60%, ¿no? Entonces, aunque nosotros no veamos una contaminación total del ambiente, yo puedo llegar a infectar, pues, a toda la población con estas condiciones de parámetros. Ahora, ¿qué pasa para la segunda condición? Pues ahora necesito reducir el RO. El RO ahora lo pongo al 10% y la tasa de limpieza al 16%. Entonces tengo un T0 de 0.625, un T asterisco de 0.39 y este R asterisco mayor que 1. Ahí está, perdón. Entonces, pues lo que teníamos era que depende de cuáles eran mis condiciones iniciales si me iba al punto de equilibrio libre de la enfermedad o al endémico. Entonces, en ambas simulaciones tomamos a la población completamente susceptible y lo único que cambiamos fue la condición inicial del nivel de contaminación del ambiente. En este caso, el nivel de contaminación es del 8% y aquí es del 1%. Con ese 8% podemos ver que se genera ese brote, y nuevamente llegamos a tener a toda la población, bueno, no a toda la población, pero sí una gran parte de la población como crónica. Tarda más tiempo, tarda alrededor de 300 días, pero comenzando con el 1%, mantenemos el nivel de, perdón, nos mantenemos en el libre de la enfermedad. Aquí a lo mejor pareciera que como que converjo a un endémico, pero bueno, ya aquí sí tal vez necesitaba mostrar una gráfica donde las simulaciones durarán más tiempo, pero converge al libre de la enfermedad. Bueno, entonces se ve esa bifurcación, ¿no? Depende de nuestras condiciones iniciales para alcanzar el endémico o el equilibrio libre de la enfermedad. Y finalmente, pues la última condición es que, ¿qué pasa si Rho es menor que omega? Y aparte, ese T0 que alcanzo es menor que el T asterisco más. Entonces, pues yo voy a mantenerme en el libre de la enfermedad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, son las simulaciones de este primer resultado. Y si recuerdan, les había comentado que para hacer el análisis matemático, una de las condiciones que usamos fue que kappa fuera 0. Y entonces lo que después hicimos fue hacer simulaciones numéricas y obtuvimos nuevamente esas bifurcaciones hacia atrás. Entonces, ese efecto de tener ciertos valores de T asterisco
que me permiten encontrar puntos de equilibrio endémicos también cuando nuestro T0 es menor a 1, se mantiene cuando kappa es diferente de 0. Bueno, ahora, si recordamos al inicio comencé diciendo que estábamos tratando enfermedades que eran pues, más comunes en países subdesarrollados. Pero pues el mensaje es que la propagación de bacterias sensibles y resistentes no es exclusiva de ese tipo de países, sino que también en cualquier parte del mundo se puede dar. Y la principal fuente de propagación de bacterias es el hospital. ¿Y qué es lo que pasa en el hospital? En el hospital es muy común saber que una vez que alguien ingresa, incluso pues por algo ajeno a una infección bacteriana, si su estancia se prolonga, también empieza a empeorar pues su situación, ¿no? Entonces empiezan a haber casos donde pues al paciente ya le dio neumonía o incluso a lo mejor una infección en vías urinarias. Entonces ese tipo de infecciones, infecciones, se ocasionan porque contraen bacterias y comúnmente esas bacterias llegan a ser resistentes a antibióticos. Entonces, esa es una problemática que se tiene en hospitales y que, bueno, pues es importante analizar. Ahora, me gustó esta imagen porque creo que representa tal cual lo que ocurre en un hospital. Tenemos a un paciente, tenemos una bacteria, que de hecho es de las más comunes o frecuentes en un hospital, que es la C. difficile. Y esa justo se propaga a partir de los fomites, ¿no? Entonces tenemos al médico, que bueno, aquí a lo mejor está un poquito exagerado de que no tiene un buen lavado de manos o una buena limpieza, y justo llega a visitar al paciente y entonces no lo contagia como tal porque él no está infectado, pero sí le pasa a esas bacterias, ¿no? Que después de un tiempo, por manipulación de otro personal pues médico o por incluso los mismos visitantes, pues puede contagiarlo, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos que las bacterias pues están en todos lados, ¿no? O sea, en la cama, aquí en las cosas de las mesas de al lado, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre y eso es lo que tendríamos que pues tratar de evitar. Bueno, ahora, ¿en qué difiere el modelo anterior con lo que ahora pues buscamos analizar? Ahorita vamos a estar buscando únicamente trabajar con población en el hospital. Entonces, lo que voy a hacer es fijarme nada más en los pacientes y esos pacientes yo los puedo catalogar hacerlo en 3 categorías. En pacientes libres de bacterias, en pacientes que son portadores de bacterias sensibles y en pacientes que son portadores de bacterias resistentes. Entonces, un paciente libre de bacterias puede contraer pues una bacteria sensible o resistente y ahora convertirse en esos portadores, pero también algo que pues surge es que si un paciente tiene una bacteria sensible, también puede llegar a contraer una bacteria resistente y a eso se le conoce como superinfección. Y esa superinfección puede ser por seguir en contacto con el ambiente o también algo pues muy importante es porque el tratamiento no se usó de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no se suministró en los horarios correctos, en el hospital a lo mejor eso no es tan frecuente, pero en lo que pasa en los hospitales es que pueden darles una variedad pues muy amplia de medicamentos y entonces no estar atacando tal cual la bacteria del que está infectado. O también, pues puede estar también dañando las bacterias que nosotros tenemos dentro de nuestra flora bacteriana. Y entonces eso provocarnos ser sensibles a esas bacterias resistentes. Entonces, ese problema de superinfección es bastante común y pues es necesario analizarlo. Entonces, lo que hicimos fue ahora tratar un modelo un poco similar al anterior, pero donde ahora tengo justo mis pacientes que son libres de bacterias, pacientes portadores de sensibles y pacientes portadores de resistentes. Entonces, los pacientes libres de bacterias se pueden contagiar por tener contacto con el ambiente, que ahora pues, son los fomites, y pues simplemente dividirse, ¿no? Una proporción P va a ser sensible a los antibióticos y la otra va a ser resistente. Aquí algo que creo que es necesario recalcar es que en este modelo estamos considerando que a todos los compartimentos puede llegar una población. Puede llegar poblaciones sensibles, bueno,
portadores de bacterias sensibles, portadores de resistentes y también libres de bacterias. Y a su vez también los hospitales pueden dar de alta a cualquier paciente, entonces puedo tener esa tasa de altas. Eso es importante porque también sería necesario analizar pues, el efecto de spillover, es decir, de cómo es que una bacteria que está en el hospital puede llegar a propagarse dentro de la comunidad. Entonces, creo que al agregar ese tipo de tasas, pues nos permite hacer o nos va a permitir hacer esa conexión en un futuro. Bueno, ahora, lo que les comentaba es que pues vamos a incluir la superinfección. Entonces, estoy incluyendo esa superinfección a una tasa sigma por beta por tener contacto los sensibles con los comités. Esta sigma prácticamente es esa reducción de mi tasa de contacto. Cuando nosotros tenemos una bacteria y ahora, bueno, sensible y se hace un contagio por bacterias resistentes, comúnmente esa tasa de contagio se ve reducida porque las bacterias resistentes tienen cierto fitness. Entonces, al momento en el que ellos encuentran como esa fortaleza de ser resistentes, también reduce esa tasa de contaminación. Entonces, necesitamos hacer esa reducción. Y aquí estamos también planteando que los sensibles pues están sometidos a 2 tratamientos, que es el Tau 1 y el Tau 2. Funcionan de manera adecuada en una proporción 1 menos lambda y van a pues fallar y van a provocar esa generación de bacterias resistentes a una proporción lambda. Y por otro lado, los resistentes solamente se están siendo tratados con el tratamiento 2. ¿Okay? Y nuevamente, pues, ¿quiénes son los que infectan el ambiente? Es una tasa externa, que incluso pueden ser los mismos médicos que visitan otros hospitales y que llegan al hospital y traen esas bacterias, o también, pues, los mismos pacientes que tienen esas bacterias. Bueno, entonces, este trabajo apenas está siendo analizado y lo que planteamos, bueno, fueron las ecuaciones. Aquí, nuevamente, nada más a modo de ejemplo, marco con verde la tasa de infección de los libres de bacterias, se dividen en los compartimentos de S y R. También aquí estoy incluyendo la superinfección por contacto con el ambiente y también por el mal uso del tratamiento. Ahora, como les decía, pues ahorita estoy comenzando a hacer este análisis y como primer paso, lo que estoy haciendo es considerar que todas mis tasas de alta son iguales. Es una suposición bastante fuerte porque sabemos que un crónico va a tardar más días que pues alguien que no es portador de bacterias, ¿no? Pero esto pues me está ayudando como a ver cierto comportamiento de los puntos de equilibrio, o bueno, cierta forma de los puntos de equilibrio. Entonces, al hacer este supuesto, ahora sí tengo mi población constante igualada a 1, lo cual no tendría si mis tasas son diferentes, pero al hacer este primer análisis, lo que hemos encontrado es pues el punto libre de la enfermedad, ¿no? Y volvemos a tener las mismas condiciones, que la estabilidad de ese punto de equilibrio depende de nuestra contaminación externa, bueno, la tasa de contaminación externa entre la tasa de limpieza externa. ¿Sale? Entonces, cuando este parámetro es mayor que 1, vuelvo a tener que el punto de equilibrio es inestable, y cuando es menor que 1, es estable. Y algo que es importante recalcar es que este punto de equilibrio solamente va a existir si consideramos que M1 es 0 y M2 es 0. ¿Esto qué quiere decir? Si limito mi ingreso al hospital solamente a pacientes que están libres de bacterias. ¿Sale? Esa sería como la única forma en la que yo podría tener un hospital libre de, pues de bacterias, ¿no? Y bueno, también teniendo esto, que R sobre omega sea menor. Ahora, los puntos endémicos. En este caso comienzan a salir más. El primer punto endémico que tengo es teniendo a la población entre los sensibles, bueno, portadores de bacterias sensibles, y los libres de bacterias. Para que esto ocurra, lo que necesito es que esta M2 tenga esta forma, pero bueno, aquí esta M2 no puede ser negativa, entonces necesito que sea 0, y el único parámetro que me puede garantizar que sea 0 es este lambda. ¿Eso qué significaría? Que nuestro tratamiento es 100% eficiente, ¿no? Entonces, no tengo ese desarrollo de bacterias resistentes porque no cumplí o hice un mal uso de ese tratamiento. Y ahora lo interesante que creo que está saliendo es que esa estabilidad
también va a depender no solo de ese T0, ¿no? Del Rho sobre omega, sino también justo de una tasa, una tasa que sería, bueno, que tiene que ver con el ingreso de pacientes con bacterias sensibles. Aquí también está la tasa de egreso, y junto con la de recuperación, ponderada por cómo están contaminando pues ese tipo de individuos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si T0 es menor que 1, este término también me puede ayudar a sobrepasar el 1 y entonces pues llegar a ser inestable esto, ¿no? Entonces llegar a generar un brote. Si es pues lo suficientemente pequeño, está entre T0 y 1, entonces pues justo menor que T0, entonces ya lo que voy a tener es que es asintóticamente estable. Bueno, algo similar ocurre cuando busco un equilibrio donde nuestra población sea entre resistente y libre de bacterias, pero ahora automáticamente tengo que la condición de que M1 sea 0, y esa no va a depender de nuestro nivel de tratamiento, ¿no? O sea, si es eficiente o no. Y nuevamente vuelvo a tener la estabilidad dependiendo de esa tasa de ingreso entre la tasa de egreso ponderado por nuestra tasa de contaminación. Entonces, vuelvo a tener una condición donde este punto de equilibrio existe y una estabilidad. Entonces, ese M1 significa que no acepto pues ningún paciente que sea portador de bacterias sensibles. Solamente puedo aceptar portadores de bacterias resistentes y libres de bacterias. Y finalmente, el otro punto de equilibrio que he analizado es cuando yo tengo la población sensible, resistente y también libre de bacterias, y estoy buscando que mi ambiente sea cero. Entonces, vuelvo a tener expresiones para S, para R, y la estabilidad para ese punto, que tiene que ver tanto con el parámetro que involucra a la población sensible, bueno, la población de bacterias sensibles, a la población portadora de bacterias resistentes, y aquí también está involucrado un parámetro que tiene que ver con la reinfección, bueno, más bien con la superinfección debido al mal suministro de medicamentos. Entonces, bajo estas condiciones, nuevamente, si todo este parámetro es menor que 1, llego a converger, llego a hacer ese punto localmente asintóticamente estable. Y aquí, algo interesante es que justo M1 y M2 son diferentes de 0. Bueno, entonces lo que me falta ahorita analizar son estos otros 3 puntos de equilibrio que pues las cuentas ya se volvieron un poco más complejas y que entonces estoy buscando analizarlo con otras técnicas. Entonces, hasta ahí es a donde voy. Este trabajo es bajo la dirección del doctor Jorge Velasco, que es mi asesor de tesis, y el primer modelo fue también analizado junto con el doctor José Manuel Islas durante una estancia postdoctoral que tuvo. Y sí, este es el nodo multidisciplinario de matemáticas aplicadas, y pues les agradezco la atención. Muchas gracias por tu presentación y preguntas. Adelante. Me llamó la atención que graficaras en el primer modelo las poblaciones de individuos en la misma gráfica que la E. ¿La E en qué unidades la mide? La E, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Uy. En eso. En estas. En la que está, en la que están todos. Sí, en este caso es porque como nuestros puntos de equilibrio endémicos dependen de ese nivel de contaminación del ambiente, entonces estamos diciendo, bueno, también dependen de manera explícita de ese nivel. Entonces, para graficarlo, aquí o representarlo de una manera más gráfica y hacer el diagrama de bifurcación, lo que hicimos fue decir, bueno, este nivel de ambiente cero me representa mi nivel de la enfermedad, y fuera, bueno, que no sea cero, entonces podría representar otro punto de equilibrio endémico. Pero estás normalizando, o sea, la población la tienes de 0 a 1. Sí. En número de cabecitos de individuos. Sí. Y la E la tienes de 0 a 1 en otra unidad. Sí. Mi pregunta es, ¿la E en qué unidad es la bueno, ahí lo que hicimos fue medirla como la densidad de bacterias, la densidad de bacterias en el medio, exacto.
porque, digamos, no tiene nada que ver No. el valor de un número de infectados o de asintomáticos. No. Había una gráfica en la que aparecían todos los puntos. Ok, sí, claro. Y esa Estas. Esa. Ajá. Sí, como que dices, o sea, la vertical es para ciertas gráficas una unidad y para la verde otra. Para la verde otra, claro, sí, tendría que haber sido otro. En el segundo modelo ya mostró también la existencia de bifurcaciones atrás. No, ahí no, todavía no lo hemos encontrado, bueno, calculado. Seguro que se tiene bifurcaciones atrás con más ganas que sí. el hecho. Sí, seguramente. Y bueno, lo que hemos estado viendo solamente ahorita es la dependencia de la estabilidad, no solamente del T0, ¿no? Y que justo estos parámetros que están un poco relacionados a ese R asterisco aparecen como que de manera directa, ¿no? Al hacer el análisis de estabilidad. Claro. Claro. Sí, pero sí necesitamos análisis. En el primer modelo no tenía, es decir, el punto estable todo el tiempo. En el segundo, cabe la posibilidad que tenga una bifurcación tipo Hop, una rama. Ajá, no sabría ahorita contestar esa pregunta. La verdad es que sí necesito todavía meterme a esa parte del análisis de bifurcación. Sí. Pero sí esperaría encontrarme incluso bifurcaciones pues diferentes, no nada más estar hacia atrás. Pero además de la bifurcación hacia atrás, ¿sería posible, dado el orden del sistema, que tuviéramos estados endémicos múltiples o tienen para cada valor de R0 o de T0 superior a 1 un único punto? O sea, ¿hay unicidad de la existencia del punto no trivial o podría haber más de un punto no trivial? Así como la bifurcación hacia atrás llega a haber 2, sí. Podrá a la derecha del 1 haber, o sea, que la curva se regrese y tenga estados endémicos múltiples. Híjole. Pues es que todavía no tengo ese polinomio. Bueno, por ejemplo, en el otro caso ya tenía un polinomio cuadrático, ¿no? Que se pero en este caso, bueno, tengo ahorita nada más 3 poblaciones, ¿no? O sea, sí podría llegar a tener. Considero que sí, pero tengo que analizarlo. Hay que echar las cuentas. Sí, ahorita no me atrevo a asegurar qué tipo de bifurcación se podría tener. Vale, muchas gracias. Sí. Creo que les aparece donde está la gráfica, donde están todos. ¿En el primer modelo? Sí. Esta. Aquí, la aplanar la curva es tan importante como en el ambiente. El aplanar la curva, o sea, el evitar de la de los infectados, esta. Bueno, esta crónica. Esa que es pancita. Esta. Sí. Ok. Bueno, pues aquí en este caso lo que nos indica es que prácticamente los asintomáticos y los infectados con estos niveles se pierden. Por ejemplo, en los casos clásicos, sí. No nos gusta que haya una curva muy concentrada y con un pico muy alto, porque eso significa que el cargador está cargadísimo. Entonces no quiere aplanar la curva. Y aquí se aplanaría, bueno. ¿Cómo crees que me interesa? ¿Qué parámetros depende? Bueno, el crecimiento de A y de I, pues depende también de sus tasas de crecimiento, ¿no? En este caso también esos puntos de equilibrio serían estos, ¿no? Entonces tendría que analizar cuáles serían esos parámetros que me permiten aplanarla. Pero al no tener un nivel muy alto de A y de I, creo que lo interesante sería ver de qué manera logro controlar más bien el crecimiento de C, para que no sea tan brusco o pues tan alto, a comparación del nivel de asintomáticos y de sintomáticos leves. ¿De qué dependería? Supongo que es también de la tasa de infección. Bueno, voy a regresar aquí. A la tasa de infección de estas y también a este tiempo, bueno, pues a esos tiempos de residencia, ¿no? O sea, si yo los puedo reducir de alguna manera mediante algún tratamiento, tal vez pueda entonces aplanarlos más. Igual, en esa misma pregunta, perdón, parece que los crónicos bajan
porque todos se convirtieron en infectados. O sea, los infectados le quitan el trabajo de los crónicos. Entonces, es una manera poco deseable de bajar. Sí. Los otros los infectados y pues sí los bajé. Bueno, necesita como un tiro en ese sentido porque se ve como que aquí atrás la curva puede, no sé, bueno, quién sabe. Sí. Sí, pero eso también pues depende de esto, ¿no? O sea, como aquí también están jugando pues ese papel importante de todavía pasar de C a A y también no estoy permitiendo que estos infectados tengan esa contaminación con C, estos se mueren, ¿no? Prácticamente. La pregunta, así como de no me interesa es cómo controlar la epidemia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Ah, ok. Entonces, en ese caso... Es que en el caso práctico se quiere tomar la curva. Claro, sí. Ah, ok. Bueno, en este caso sería pues buscar que no llegáramos a ese endémico, ¿no? Y justo el que no se llegue, también se puede garantizar si yo no tengo este R asterisco mayor que 1, ¿no? El que decía que tiene que ver con cómo está infectando esa bacteria resistente, pero también cómo estoy permitiendo que mi población infectada también esté contaminando el ambiente, este XI. Si este XI, mi tasa de contaminación, lo reduzco, o sea, pongo alguna medida, me imagino así, de que pues no sé, el drenaje, las aguas negras se van a otro, los puedo concentrar en diferente. De hecho, ese restringe que nos está indicando cómo influir en esas estrategias. Sí, exacto, sí. Sí, pues yo creo que sería esto, ¿no? El reducir esta tasa de contaminación por parte de los individuos infectados. Bueno, tranquilo. Es que justamente esta pregunta, ¿puedo regresar al dibujo? A la gráfica. Es que me deja la inquietud. De que, no, a la gráfica, donde se ven todas juntas. Ah, ya. Es que me queda la inquietud que probablemente graficarlas individualmente no es lo mejor. A lo mejor habría que graficar A, I y C como su suma. Eso me da el impacto del daño que estoy teniendo. Ah, ok, claro. Porque no quiero tener ni A ni C. Y al verlos separados y que uno sube y otro baja, pues en realidad se están cambiando de compartimiento. De cuarto. Sí. Pero me gustaría saber el tamaño total. Pues a lo mejor la suma da una buena idea. Ok. Ok, sí podría verificarlo. Pero de todos modos, bueno, al final pues va a provocar que crezca, ¿no? ¿Cómo visualizar el daño? Y en base a parámetros, ¿cómo podríamos intervenir para mejorar? Claro, sí. Pues definitivamente la tasa de limpieza sería una, ¿no? O sea, incrementarla, pero eso tampoco garantiza totalmente. Entonces necesitamos como que estos dos parámetros, tanto T0 como R asterisco, pues jueguen como que a la par, ¿no? O sea, tanto la contaminación externa como la contaminación que se permite por parte de los individuos. Creo yo los dos juegan de la mano. No. Antes, Enrique. Es bien interesante que el diagrama de bifurcación en el primer modelo se hace con respecto a ese parámetro T0, que entiendo que es la relación entre una tasa de limpieza y la tasa de contaminación directa con respecto al ambiente. Digamos que generalmente, hasta donde yo entiendo que no sé mucho de eso, siempre hacen con respecto a un parámetro de interés y el que va en la vertical es lo que está asociado con los infectados o alguna cosa así. Estos diagramas están orientados, o sea, se muestra de esa manera para proponer posibles estrategias de control sobre el ambiente que impacten directamente la dinámica de la enfermedad en los otros compartimentos. Esa es la razón por la que muestran o simplemente es porque son los dos parámetros que están asociados cuando se calcula el T0. No, la bifurcación surge por T0. O sea, T0 es nuestro parámetro de bifurcación. Entonces, por eso es que justo va en el eje X, o sea, dependiendo del valor de ese T0, es donde se ve si tenemos una bifurcación hacia adelante o hacia atrás. Y el proyectarlo con bueno, insisto, justo es por la dependencia, ¿no? De que el nivel de contaminación depende también del T0 y nuestro endémico también depende de ese nivel de ambiente.
Ajá, pero esa fue la justificación. O sea, ese T0 sí es nuestro parámetro de bifurcación. Esta pregunta es en el camino de la ley y es, no sé si ustedes calcularon el R0 o alguna aproximación, cosa que uno pudiera esperar que el comportamiento del diagrama con respecto al parámetro T0 sea cercano al de R0 o hay alguna relación entre uno y otro. Sí, de hecho, ese T0 también surge, bueno, lo podemos obtener incluso con el método de matriz de siguiente generación, ese vendría siendo nuestro R0, pero no se puede interpretar como un R0, no se puede interpretar como un R0 porque no involucra esas tasas de contaminación entre individuos, o sea, solamente es el ambiente. Entonces, no le podemos nombrar este número reproductivo básico, pero surge de ahí, o sea, de hecho, en primera instancia dijimos, es nuestro R0, pero pues digamos que no cumplía la definición de R0. O sea, matemáticamente es el radio espectral de la matriz de generación. Exacto. Pero no es el número promedio de infectados por un individuo. Exacto. Por eso lo cambian de nombre. Exacto. Muy bonito para que pueda. No, bueno, no, es que sí es el R0, solo que no le llaman R0 porque la descripción verbal del R0 no encaja. Exacto. Sí, incluso el R asterisco, ay, bueno, ¿quién hizo goles con esto? Pero el R asterisco también pensábamos como un R0, pero nuevamente también involucra como esos niveles de contaminación del ambiente, pero aquí ya tienes una tasa de infección, ¿no? Tu beta, y tienes tu tasa como de recuperación, o en este caso también de mortalidad. Pero, insisto, como involucras también esos parámetros de contaminación del ambiente, no podemos llamarle R0 como. Sí. Perdón, en ese sí. Sí. O sea, si veo como el número de bacterias, el número promedio de bacterias que una bacteria genera, Ok. ahí ya podría pensar en un R0. No pensar en el individuo infeccioso, sino en una bacteria que busca caminos de replicarse. Ah, ok. Y por eso preguntaba yo las unidades que usan N. Okay. O sea, si no son densidades, sino numéricos. Número de bacterias. Ahora, aunque fueran densidades, podría ser el número de densidades. Ajá. Y cómo se autorreplican. O sea, sí podría ser algún R0, pero medido no en infecciosos, sino en agentes patógenos. Ok. Ah, ok. Sí. Bueno, no lo habíamos pensado, pero sí. Sí. ¿Puedes poner la gráfica de la multiplicación? No, la gráfica. El de los casos. El de los casos. Ah, el de los casos. Esa la pusiste como para ejemplificar que el K es la consecuencia de la bifurcación hacia atrás o solo es un ejemplo. No. Cuando nosotros intentamos, en principio, analizar el modelo, el considerar todos los parámetros, se complicaban bastante pues, las cuentas, ¿no? Entonces, al saber que kappa es la tasa de recuperación de un asintomático y que es chiquita, dijimos, bueno, vamos ahorita a suponerla como 0. Hicimos todo el análisis que les mostré y después fue que dijimos, pero esa fue una hipótesis fuerte, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando kappa es diferente de 0? Entonces, lo que hicimos fue darle diferentes valores a kappa y numéricamente, eso sí fue todo numérico, vimos que seguían saliendo estas bifurcaciones hacia atrás. Pero no es la que... No, el parámetro de bifurcación es T0. Ese Rho sobre omega, ese es el parámetro que me indica si hay bifurcación hacia adelante o hacia atrás. Pero la expresión completa que te hace la bifurcación hacia atrás tiene todo el resto de parámetros. Sí, aquí, bueno, por ejemplo, aquí, bueno, si nos fijamos en el polinomio, que es aquí, que prácticamente es el que se dibuja, aquí dentro de todos estos no se va a ver kappa porque justo la eliminamos, ¿no? Entonces están en juego todos los otros parámetros del modelo y esa kappa fue la que después, al sustituir esos parámetros, buscamos ese polinomio y fue el que estuvimos graficando. Sí, yo también tenía una pregunta por el lado que está haciendo Lau. Es que me causa un poco de ruido que, bueno, o lo que entendí esta parte, eliminan el kappa para poder encontrar esas condiciones de bifurcación.
Y con ese mismo encontraron el Tao 0, ¿verdad? El Tao 0 fue desde antes, con bueno, la estabilidad. okay. Ajá. Pero entonces cuando grafican las bifurcaciones variando ese K, ¿no se estaría como subestimando el impacto o algo No, así? o sea, lo que hicimos fue volver a hacer todos esos cálculos, Ya. pero No ahora es con el capa mismo. y numéricamente. No, todo numéricamente. O sea, ya asignamos valores a parámetros, buscamos ese polinomio y ese fue el que graficamos, pero haciendo desde el inicio el establecimiento de los parámetros. Y antes cuando tenían la bifurcación hacia atrás sin capa, tenían el umbral de Tau estrella de la bifurcación, lo pudieron encontrar para los otros. En este caso, bueno, numéricamente vendría siendo pues justo el vértice, ¿no? Sí, donde se genera. pero lo lograron encontrar. No, analíticamente no. Eso justo fue la razón por la que ya no seguimos incluyendo a capa dentro del análisis. Pues álgebra. Se quita hacer análisis de perturbación con capa. Sí. Quería retomar la pregunta de Laura. O sea, quien causa la bifurcación central no es capa. No. Es otra cantidad. Y numéricamente explorado puede ser el efecto capa, y lo que vieron es que capa la reduce, pero no la desaparece. No la desaparece, exacto. Y simplemente es un parámetro más que cambia. Que cambia. Pero, o sea, lo que hicimos ver fue que se garantizaba todavía la existencia de esa que no la bifurcación. mata, que exacto. Los que la hayan causado, que son cualquier otro parámetro, siguen siendo los responsables. Exacto. Y capa nada más la mueve. De hecho, la mueve un poquito hacia reducirla, pero no exacto. la mata. Ajá, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias, Ruth, por tu presentación. Gracias.